también. ¿Y quién es apto para esta gran tarea? ¿Quién es apto para llevar a cabo, Señor, la gran comisión? ¿Quién es apto para anunciar, Señor, sin errores, Dios Todopoderoso, esta buena noticia, Señor? El nuevo pacto, Dios, que ahora está disponible para los hombres. Un pacto, Señor, que como nos has recordado, fue sellado, Dios Todopoderoso, confirmado con la sangre del Cordero de Dios, que fue sellado y confirmado, Dios Todopoderoso, con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, un pacto en el cual se nos han dado arras, Señor, tu Espíritu Santo, que ahora mora en el interior del verdadero creyente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos a tu cuidado, nos encomendamos a tu palabra, nos encomendamos a ti, amado Rey, porque tú eres el único bueno, porque tú eres el único todopoderoso, porque tú lo sabes absolutamente todo, Señor, porque nada te toma a ti por sorpresa, nada te sorprende. Y al saber esto, Dios, nosotros nos asombramos, nos alegramos, Señor, y te decimos, bendito seas, exaltado seas, y te pedimos, te suplicamos y te rogamos en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, que nos hables en esta mañana. Señor, que las mentes sean abiertas, el entendimiento sea abierto para poder discernir, entender, apropiarnos de la verdad que está, Señor, a punto de ser predicada. Amado Dios, yo te suplico que yo pueda menguar para que tú crezcas, Señor. Que yo pueda menguar para que verdaderamente la palabra que se predique sea palabra tuya, Señor. Porque, amado Dios, yo no soy un hombre sabio según las cosas del mundo, Padre. Y la sabiduría que pudiese tener como hombre, ¿qué provecho tendría para asuntos tan importantes como la salvación? Por eso recurrimos a ti. Por eso clamamos a ti, suplicamos a ti y te decimos, Señor, háblanos, porque estamos dispuestos a escucharte. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, llene este lugar, no solamente, Señor, con tu presencia en el local, sino que realmente sean llenos los corazones, seamos llenos los templos, Dios Todopoderoso. Llénanos de hambre por tu palabra, Señor, que haya deseo, Señor, por entender lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Segunda de Corintios, capítulo 13. Un poquitico de aquí. Segunda de Corintios, capítulo 13. ¿Lo tenemos? El apóstol Pablo comienza a finalizar. Este es los últimos consejos de Pablo. Esta es como la despedida que Pablo hace, el cierre de esta segunda carta a los Corintios. Una carta que, como lo estudiamos hace 8 días, va de la mano de la primera carta donde el apóstol Pablo está exhortando, está llamando al arrepentimiento, establece orden en medio de la iglesia. Y como estuvimos viendo del final del capítulo 2 hasta bien entrado el capítulo 6, Pablo está hablando del nuevo pacto. Pablo está enseñando a la iglesia lo que el nuevo pacto es y cómo ese nuevo pacto debe influir en la vida de la iglesia. De paso, para los que no estuvieron hace 8 días, les recuerdo que aunque no estamos transmitiendo en vivo, porque no podemos hacerlo ahora, se está grabando y se está publicando, así que pueden seguirlo, volver a ver los mensajes en la página de YouTube de la iglesia. Porque es importante que los que no vieron hace 8 días, para que les quede mucho más claro lo que estamos predicando, amén. Esta segunda parte del mensaje está titulado La vida bajo el nuevo pacto. La vida bajo el nuevo pacto. Hace 8 días el Señor nos dejaba ver gran parte de lo que significa el nuevo pacto, cómo opera ese nuevo pacto, cuáles son las condiciones, y establecimos varias cosas que es importante que recordemos en la mañana de hoy. El motivo del nuevo pacto, dice el Señor, que es ¿cuál? Su nombre, su gloria, para que su nombre no sea blasfemado
en medio de los gentiles, para que el nombre del Señor permanezca. Y nos dejaba ver cómo es un pacto en el cual Dios se compromete a sí mismo con nosotros, que hacemos parte de este nuevo pacto, a darnos nuevos corazones, a cambiarnos completamente, a hacernos nuevas criaturas. Amén. Ahora vamos a estudiar lo que falta de ese nuevo pacto y cómo opera en la vida del creyente, con un propósito fundamental que es el que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 13. Leamos. Esta es la tercera vez que los visito, y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pablo está diciendo, ok, voy a visitarlos, que es lo que está hablando en otros capítulos anteriores, voy a visitarlos y voy a poner las cosas en orden. Así que lo que está diciendo o lo que está hablando es básicamente, miren, como voy a visitarlos, revísense, porque si voy y encuentro desorden, voy a aplicar la autoridad que tengo en Cristo Jesús. Porque si voy y me encuentro con que los pecadores no se han arrepentido, voy a aplicar la autoridad que tengo en Cristo Jesús. Miremos. Ya puse sobre aviso, versículo 2, a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Y podemos pensar, wow, Pablo está aquí amenazando la iglesia, Pablo está aquí poniéndose como superior sobre la iglesia, pero recuerden, amados hermanos, los que han leído la carta, que Pablo ha demostrado todo lo contrario. Pablo se ha mostrado a sí mismo manso, se ha mostrado a sí mismo humilde y ha ratificado que él ama la iglesia. Pero está diciendo algo, hay una advertencia que va para 2 grupos y el Señor nos ha venido hablando en estas últimas semanas de 2 grupos y dice, a los que ya fui y encontré en pecado les advierto, pero a los que no estaban en pecado en esa oportunidad también les advierto, porque a veces podemos caer en la idea de, ok, el regaño es con los que están mal. Yo no tengo nada que ver porque ninguno de los pecados que nombraron hoy desde el púlpito tiene que ver conmigo. Nada de lo que dijeron tiene que ver conmigo y haya un gran error. Porque si tú estás sentado en esta mañana en este lugar es porque es contigo. Amén. Es conmigo, es con nosotros. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás que no tendré compasión la próxima vez que los visite. ¿A qué se refiere? No es que Pablo vaya a ponerse en rebeldía con el Señor, sino que está mostrando algo importante. Nuestro Dios es compasivo, pero llega un momento en que la compasión termina y viene el juicio. Viene un momento en que la compasión termina y viene el juicio. Habrá un día, queridos hermanos, en que Dios no va a mirar a los hombres con compasión. Habrá un día donde Dios va a mirar a los hombres y los va a mirar con el juicio justo y con la vista recta de un buen juez. Nuestro Dios es un juez recto. Nuestro Dios es un juez que hace lo correcto y que le parece abominable que se declare inocente al culpable. Habrá un día en que los seres humanos no recibirán más la compasión de Dios. Ahora, la compasión de Dios se ve no solamente dentro de la iglesia, aún la gente de afuera no ha sido destruida porque Dios ha sido compasivo. Lo que está pasando aquí es una muestra de lo que vendrá más adelante. Amén. Versículo 3. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. De alguna manera, la iglesia de Corinto comenzó a tener la idea no solamente de que Pablo era débil, como dicen, Pablo en sus cartas es fuerte, pero en persona, Pablo no intimida a nadie, nadie le come a Pablo, hablando en barranquillero. Lo que está pasando es que al ver eso en Pablo, de una manera comenzaron a llevarlo también ¿a quién? A Cristo. Y se imaginaban que Cristo no sería capaz, la debilidad a la que está hablando el apóstol Pablo es una debilidad para juzgar.
la iglesia de Corinto comenzó a tomar una idea pensando, bueno, estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo la gracia, no hay manera en que Cristo juzgue la iglesia. No hay posibilidad en que Cristo traiga todo eso que Pablo ha anunciado de juicio, del lago de fuego, todas esas palabras fuertes de Jesús en los evangelios ya no aplican como tal. Y tenemos que revisar porque yo creo que en muchas personas dentro de la iglesia esta idea de este Cristo débil también está metida. Este Cristo inofensivo, este Cristo que es incapaz, o sea, es un terroncito de azúcar, es un Cristo juguetón, es un Cristo abrazador, es un Cristo como que produce como, ay, qué tierno, pero no, ese Cristo no echaría a nadie al infierno. Y la visión que tiene Juan en Apocalipsis es aterradora. Se habla en Apocalipsis de, mira, el león de la tribu de Judá. Y león no es el león de Narnia. No es el león melenudo para cogerlo y colgársele ahí en la melena. No, es león que devora. Es león que puede acabar con todos, que con un rugido todos van a quedar paralizados. Y rugirá el león nuevamente. Amén. Cristo no es débil. Mira lo que dice acá: aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Sí, Cristo se mostró débil. Cristo vino como cordero, pero volverá como león. Uno de los grandes engaños que el enemigo ha puesto en medio de la iglesia cristiana es el pensar que Cristo volverá como vino, que Cristo se volverá a presentar pobre en medio de un pesebre donde no le van a reconocer, con la necesidad de que le cambien los pañales, con la necesidad de que lo carguen, con la necesidad de estar sometido a la voluntad de sus padres terrenales, aun cuando fuese imperfecta muchas veces. Pero ese Cristo no va a volver. Ese Cristo ya no existe. Ese Cristo está todavía en el inconsciente colectivo de la iglesia. Ese Cristo se mostró así para poder redimirnos, se mostró en debilidad para que tú y yo fuésemos fuertes, pero Cristo hoy es fuerte. Cristo es el león de la tribu de Judá, Cristo es el alfa, Cristo es la omega, Cristo es el poder de Dios, Cristo es el verbo de Dios por medio del cual todo fue hecho y todo es sostenido por el poder de su palabra, como dice la carta a los hebreos. Amén. Hermanos, Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Cristo no anda mendigando amor. Cristo no es el Cristo que tú ves en las redes sociales diciendo, ¿me darías un me gusta? Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo que la iglesia desea tener, porque es un Cristo manipulable, porque es un Cristo débil, porque es un Cristo necesitado de tu atención. Amados, no hay nada más lejos que eso en la palabra de Dios. El hecho de utilizar Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea, diciendo, mira que el Señor está a la puerta llamando, suplicando, como una persona sin casa, como una persona desposeída, suplicando, por favor, déjame entrar a tu corazón, no es lo que dice la Escritura acerca de Cristo. Ese es un mensaje a la iglesia, no es un mensaje evangelístico, es un mensaje confirmando lo que está pasando. Lugares donde cantan a Cristo, donde invocan el nombre de Cristo, Señor, Señor, pero Cristo está fuera de ese lugar porque no se hace la voluntad de Dios. Pero Él está fuera no porque no pueda entrar, es que ese es el problema que tenemos que resolver en la mañana de hoy a la luz del nuevo pacto. Cuando Él dice a la iglesia de la Odisea que está afuera, mira que si abres la puerta entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo, no es porque tú tengas la llave y Cristo sea incapaz de entrar, es porque Él está siendo compasivo, está siendo paciente. Pero llegará el momento en que Cristo va a entrar de par en par y no habrá puerta que se pueda mantener cerrada ante su presencia. Él va a estar en todo lugar y Él va a juzgar con juicio justo y con poder. Dice la Escritura que juzgará con cetro de hierro, gobernará. Amados, el engaño que tenían los corintios puede ser el engaño que tengas tú en la mañana de hoy. Vives tranquilo en tu pecado, vives relajado en tu pecado porque invocas el nuevo pacto. Estoy bajo el pacto de la gracia y en el pacto Dios me limpia y en el pacto Dios me sostiene y bajo el nuevo pacto no hay de qué preocuparse, así que voy a hacer fiesta con la gracia. Qué desgracia la que tienes. Un mensaje que el Señor nos regaló creo que hace un par de años que se llamaba la desgracia de la gracia. Cuando pasas de la gracia
a la desgracia. Cuando crees que la gracia es excusa para pecar, como lo dice el Señor a través de otra carta, han dicho que la maravillosa gracia de Dios les permite llevar una vida inmoral, en la carta a Judas. ¡Qué desgracia! ¿Confiesas aquí que el pecado está mal? Hermano, dice, sí, está mal hacer aquello, está mal hacer esta otra cosa, está mal no hacer esta otra cosa, pero vives como si Cristo fuese débil y como si no pudiese hacerte absolutamente nada. Esta generación que se ha levantado en estos últimos 20 años con padres permisivos, con padres que únicamente amenazan, con padres que únicamente dicen, vas a ver, y como hablábamos hace 8 días, van 40, van 50, van 80, van 400, a la vez 5,000, ahí sí vas a conocerme. Les ha llevado a pensar que Cristo es igual. Les ha llevado a pensar, Cristo es como mi papá que nunca me ha castigado. Es como mi mamá que es incapaz de reprenderme. Es como mi mamá que solo le pongo los ojitos así y entonces ya se pasó el mal genio. Bueno, no te confundas. Si fuiste criado así, no te confundas, porque Cristo no es así. Cristo ha venido advirtiendo. Cristo ha venido hablando. Cristo ha venido anunciando y Cristo traerá el juicio que ha prometido. La venida de Cristo traerá gloria, traerá gozo, traerá redención para los que estamos en Él. Pero para aquellos que siguen escudándose en la gracia para seguir pecando, hermanos, no queda más sino una terrible expectativa de juicio. Amén. Aunque fue crucificado en debilidad, verso 4, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros, está hablando Pablo, nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está diciendo, yo no soy Cristo. Yo sí soy un hombre débil. Nosotros somos unos hombres débiles, pero en el momento en que abordamos las cosas de la iglesia, en el momento en que estamos tratando con la disciplina en la iglesia, porque no quiero que pierdas de vista de qué está hablando Pablo. Pablo, o más bien el Espíritu Santo a través de Pablo está hablando de ¿qué? De disciplina. Está hablando de disciplina, está hablando de limpiar la iglesia, está hablando de purificar la iglesia y está diciendo una de dos: o te arrepientes, dejas de hacer lo malo, comienzas a hacer lo bueno, dejas tu pecado a un lado, o vas a conocer el poder de Dios. Este mismo Pablo dice, yo los cuidé como una nodriza cuida a su bebé, pero dice también, estoy dispuesto a llegar con la vara. No quiero, pero la voy a sacar, porque la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, la vida de Cristo está en mí. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo y debemos tenerlo en cuenta, amados hermanos, porque si algo aprendimos hace 8 días es que bajo el nuevo pacto Dios nos disciplina. Amén. Bajo el nuevo pacto Dios trae castigo muchas veces sobre la iglesia, pero a veces ese castigo o a veces esa disciplina viene a través de hermanos en la fe. De hecho, los pastores tenemos una responsabilidad de imponer disciplina en los miembros de la iglesia cuando no se quieren someter a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando no se quieren someter a lo que dice ¿qué? No a lo que yo quiera. Porque hay pastores que han puesto la iglesia como pequeños reinos para ellos. Yo he ministrado casos terribles donde el pastor pone a las hermanas de la iglesia por turnos a lavar la ropa de su casa. Bueno, hermanas, un calendario del año, cada una semana se encarga la ropa de mi casa para que mi esposa pueda dedicarse más a la oración. Eso no es bíblico, eso es abuso. Eso es abuso. Pero cuando tiene que ver con lo que dice la Escritura, los pastores están autorizados por Dios y de hecho mandados por Dios a traer orden en la casa de Dios. Amén. Ahora dice el versículo 5, examínense para saber si su fe es genuina. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Dios nos ha venido hablando de esto, hermanos. Y el propósito es que hoy te examines. ¿Cómo estás? Examínate si tu fe es genuina. Examínate si en verdad hoy dices, yo soy salvo, si muero el día de hoy, voy a estar en la Jerusalén celestial. El Señor en la mañana de hoy te está diciendo, examínate para ver si eso es verdad. Pruébate a ti mismo. Ni siquiera está diciendo, dile a tu hermano que te examine. No está diciendo, pregúntale a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos si eres salvo. Dice, tú mismo pruébate.
Tú mismo examínate, tú mismo revísate. Hermanos, porque es que nosotros podemos, nuestra carne es tan terrible, nuestra naturaleza es tan corrompida, que podemos hacer el papelón del religioso aquí. Aquí podemos pasar por religiosos. Yo podría decirle a mi esposa, a mi hija, bueno, me levanté a las 4:20 a orar, ella se queda en su cuarto, mi esposa orando en el cuarto nuestro, yo me voy para otro cuarto y me encierro allá a dormir. Yo lo hacía de niño, me metía en el baño y me ponía la toalla y me acostaba a dormir. Y ahí me daba media, 40 minutos ahí dormido en el piso del baño, es decir, lo puedo volver a hacer. ¿Cómo te fue con la oración? Bien, dormí 2 horas. Ahora, hay momentos en que uno va a orar y puede tambalear, pero lo puedo hacer adrede, ¿o no? Podemos engañar a muchas personas. Por eso el Señor dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Hermano, en la mañana de hoy es necesario que te examines. En la mañana de hoy es necesario que te pruebes a ti mismo. Ahora, ¿qué significa probarse a sí mismo? No significa que te vas a raspar a ver si encuentras el ADN de Cristo allá. Examina los deseos de tu corazón. Examina lo que pasa en tu mente. Examina qué es lo que te mueve a ti, que lo vamos a ahondar un poco más en la mañana de hoy, si el Señor lo permite. Sin duda, sigue diciendo, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. En la Reina Valera se nos transmite más el original. Cristo está en ustedes, pero la NTV lo vierte, hay varias personas que lo tienen entre, haciendo referencia que no está en todos. Pero el propósito es entender que si tú te pruebas y encuentras a Cristo dentro de ti, tu fe es genuina. Eres salvo, eres del pueblo de Dios, estás bajo el nuevo pacto. Pero si te examinas y no encuentras a Cristo en tu corazón. Ahora, cuando digo encuentra a Cristo en tu corazón, no es que escuches una voz allá que te dice, sí, hay una canción que le prohibí a mi hija escuchar. Y es un grupo grande de salmistas, pero dice más o menos como, todos me dicen que no soy cristiano, pero yo sé que soy cristiano. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué me van a decir que no soy cristiano? Todo el mundo diciéndome que no soy cristiano, o sea, algo tiene que estar pasando. Pero dice, escucho una voz que me dice que sí lo soy. ¿Qué es esa voz? No es que alguien te diga, sí, si eres cristiano. No, hermano, es que tú sepas que Cristo mora en ti. Y vamos a ver si el Señor nos enseña qué significa que Cristo esté en ti. Porque a eso hace referencia esta versión cuando dice entre ustedes. Porque eso es duro de decir, pero seguramente aquí hay personas en las cuales Cristo no está. Entonces está entre nosotros, pero no en todos nosotros. Cristo está en toda la iglesia. Cristo mora en todo miembro del cuerpo de Cristo, pero no está aquí siempre todo el cuerpo de Cristo. Amén. De no ser así, mira lo que dice el apóstol Pablo, y lo que quiero que tengas en cuenta a lo largo de este sermón. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Ahora, tú puedes perder muchos exámenes. Yo no sé si les ha sucedido, creo que lo he hablado con mi esposa y con otros algunas veces. Ya los que somos papás o que estamos casados o que bueno, ya no estamos estudiando, a veces tiene uno pesadillas donde tiene un examen y no estudió. ¿Nunca te ha pasado? Entonces uno está en el examen y sabe que no estudió nada y está la angustia de voy a perder el examen, y te ponen el examen y no tienes la menor idea de lo que está en el examen. Es angustioso y te levantas y dices, ay, ya no estoy en la universidad ni en el colegio, qué alivio. Pero el punto es que aún tú puedes perder un examen en la universidad y no pasa nada. Puedes perder un examen en el trabajo y no pasa nada en el sentido eterno. Pero este examen, hermano, si usted lo reprueba, lo perdió todo. Tú puedes reprobar todos los exámenes. Si apruebas este, no importa. Estás en la Jerusalén celestial, estás bajo el nuevo pacto, eres parte del pueblo de Dios. Y si eres parte del pueblo de Dios, Dios te ama, Dios vive en ti, Dios te va a glorificar. Amén. Pero si repruebas este examen, hermano, estás terrible. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Quiero
que medites en lo siguiente: ¿cuántas semanas lleva el Señor diciéndonos revísate, pruébate, examínate, verifícate? ¿Y cuántos han llegado realmente a casa a hacerlo? ¿Cuántos simplemente se quedan andan de revisión? Pero ¿cuántos han llegado a su casa a tomarse el tiempo de meditar y decir, Señor, muéstrame? Yo quiero compararme, yo quiero saber si estoy en este grupo. Porque, hermano, aquí no se trata simplemente de un club social. La iglesia no es un club social. Las sinagogas se convirtieron en una suerte de club social. Lo vamos a estudiar, bueno, en teología lo vamos a ver más adelante. Pero la iglesia no es un club social. No es un club social. Al punto que en el Nuevo Testamento la palabra sinagoga hace referencia a asamblea. Y la palabra eclesia, de la cual se traduce iglesia, también es asamblea. Pero tienen dos implicaciones diferentes. En la una no hay tanto compromiso como en lo otro, que lo que implica ser iglesia, eclesia. Esto no es de, bueno, me voy para otro lado. Hermano, el punto es que hay una sola iglesia. Si tú desapruebas el examen de la fe en esta congregación, lo desaprobas en la iglesia. A menos que tú puedas decir que lo que estamos diciendo acá no es palabra de Dios. No sé si me hago entender. Examínense, pruébense a sí mismos. Si no mora Cristo en ustedes, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Ahora dice el versículo 6, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pablo dice, si ustedes son verdaderamente iglesia, ustedes verdaderamente van a reconocer que Dios nos ha puesto a nosotros como apóstoles. Ahora, ¿a quiénes? A Pablo. No me está diciendo a mí, a Pablo. Es decir, Pablo tenía la autoridad apostólica. Cuando dice el examen de la autoridad apostólica, está diciendo que no todos eran apóstoles. Tenían que haber visto a Cristo resucitado, tenía que confirmarse los milagros, una cantidad de cosas para que fuesen confirmados como apóstoles del Señor. Amén. Versículo 7. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. ¿Hay algún problema en que tú ignores lo que Dios ha venido diciendo? Muchísimo. Es malo. Bueno, ¿cuál es el problema? A mí como que no me ha llegado la prédica, entonces no hagas lo malo. No rechaces la corrección. Dios viene corrigiendo la iglesia. Amén. Así que no la rechaces. Mira lo que dice la parte B. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Es hermoso lo que está diciendo Pablo. Dos cosas. La primera, ajusten ustedes mismos. Con eso, cuando yo llegue, no tengo que usar autoridad para corrección. O sea, ajustense ustedes. Es como yo a mi hija le digo muchas veces, mira, no quiero llegar a tener que disciplinarte. Obedece a mamá. O sea, puedo llegar a dos cosas. Puedo llegar a jugar contigo, puedo llegar a reírme contigo, puedo llegar bien contigo, o puedo llegar a decir, ve al cuarto y ya voy para allá. ¿Qué quieres? Y Pablo está diciendo, aun cuando que el hecho de que ustedes corrijan haga que yo llegue y no discipline a nadie, entonces parece que no tuviese autoridad. Pablo no está afanado por disciplinar. Pablo no está afanado por castigar. Y eso es importante. La palabra a los papás dice, padres, no exasperen a sus hijos. Hay papás como que les parece chévere estar castigando al hijo. No lo exasperes. No lo exasperes. A veces lo decía la vez pasada con otros hermanos en la fe. Nuestra carne quisiera echar a todo el mundo de la iglesia, pero no es lo que dice el Señor. No es, o sea, la fácil es que se vaya todo el mundo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice, prefiero llegar de una buena manera. No quiero usar la autoridad, pero la voy a utilizar. Ahora, ¿qué nos muestra esto de Cristo? Cuando Cristo venga, cuando se encuentre con la iglesia, ¿qué quiere Cristo? Cristo quiere galardonar la iglesia. La iglesia tiene 5 galardones que puede obtener en el tribunal de Cristo. Pero algunos van a recibir castigo de Cristo. Se van a salvar, pero van a recibir castigo de parte de Cristo. Y Cristo dice, no quiero castigarlos, quiero ¿qué? Galardonarlos. Y en el mundo en general, que dice, mi venida es para salvarlos, pero para algunos voy a traer ¿qué? Condenación.
Pero el deseo del Señor es que el malvado se arrepienta y sea salvo. Amén. Pues no podemos, verso 8, oponernos a la verdad. Más bien, siempre debemos defender la verdad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Miren, yo no quiero corregirlos, pero si para estar en comunión con ustedes, si para que digan, oye, qué buena gente que es Pablo, tengo que medrar la verdad, no lo voy a hacer. Tengo que hacer a un lado las verdades del Evangelio, no lo voy a hacer. Tengo que dejar de enseñar la sana doctrina, no lo voy a hacer. Yo quisiera que todo el mundo estuviese feliz en la congregación. Quisiese que no se hubiese ido nadie, los que se han ido. A veces hacemos cuentas con todos los que han pasado por acá y seríamos 500 personas tal vez. Pero si para que estemos los 500 y mañana 600 necesitamos menguar el Evangelio, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, y menos en estos tiempos. Amén. Ok. Con esto, en claro, miremos el versículo 10. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para ¿qué? Destruirlos. Hermano, ten esto en mente en lo que vamos a estar estudiando, porque el deseo del Señor con estas predicaciones no es destruirnos. El Señor lo que quiere es que cuando Él venga por la iglesia sea algo chévere, sea bendición realmente. El deseo del Señor no es castigarte, el deseo del Señor no es destruirte, pero si no te arrepientes, amado hermano, vas a conocer el otro lado del Señor. No sé si alguna vez usted escuchó a su papá, va a conocer mi lado malo. Bueno, el Señor no tiene el lado malo, pero va a hacer referencia a un lado que severo, severo. Y el Señor puede ser severo. Miremos el diluvio, miremos Sodoma y Gomorra. El Señor puede ser severo, amén. Así que sácate ese Cristo débil de la cabeza, porque no existe. Aún, te voy a decir algo importante. Cristo se mostró débil, pero no era débil. Cuando Pedro, la noche en que fue traicionado el Señor, sacó la espada, el Señor dijo algo tremendo: guarda la espada, Pedro. Lo reprendió, le dijo: el que a hierro mata, a hierro muere. Pero en este momento podría decirle a mi Padre, y me pone a disposición varios batallones de ángeles. O sea, yo voy a la cruz, me voy a poner débil porque quiero mostrarme débil, pero sigo siendo el gran yo soy. Se mostró débil, pero no era débil. Amén. O sea, es una cosa tremenda. Es aquel que es todopoderoso y se dejaba golpear, pero solo con una palabra, un pensamiento suyo habría podido destruirlos. Se mostró débil, pero no era débil, y no volverá mostrándose débil. Amén. Ahora volvamos a Jeremías capítulo 32 y adentrémonos en esto del nuevo pacto. Jeremías capítulo 32. El capítulo 32 sigue de la mano del capítulo 31, para que tengamos en cuenta que no ha cambiado el discurso de Jeremías. Jeremías está hablando todavía, hablando del nuevo pacto. Recuerden, Jeremías 31:31 dice el Señor: se acerca el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sigue hablando, pasamos al capítulo 32 y veamos el versículo 37. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países donde lo esparcí en mi furor. Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Verso 38, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Una de las bondades del nuevo pacto es que Dios
se identifica como el Dios del pueblo. O sea, es importante entender esto porque Dios dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahorita estaban estudiando con Leonardo, estábamos estudiando con Leonardo en evangelismo y traía él algo de la prédica del jueves. Señor, Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no me obedeces? En otro pasaje, creo que es Mateo 7, también Mateo 24, y 25, el Señor está hablando de los eventos por venir. Y en el capítulo 25 de Mateo, el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre predicamos en las plazas. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Que esos hombres conocían al Señor. Estos hombres sabían de Cristo, estos hombres sabían de Jesús, usaban el nombre de Jesús. Pero la respuesta de Jesús es, jamás los conocí. Ahora, en el nuevo pacto hay algo importante porque Dios se identifica como el Dios del pueblo. Porque hermanos, ¿de qué sirve que tú digas, yo conozco al Señor, si el Señor dice yo no te conozco? Voy a traer un ejemplo bien terrenal que no tiene nada que ver, pero no te puede ayudar a ilustrar. Es como si tú le dices a una persona, mira, hay un evento muy importante. Pensemos el domingo el jueves creo que fue que jugó la selección acá. Y tú querías ir a ver el partido al estadio, entonces le dices a alguien, vamos, que yo conozco al de la Dimayor. Yo conozco al jefe de la Dimayor. Y llegas, ¿de verdad lo conoces? Yo lo conozco, vamos, que eso nos dejan entrar. Y llegas a la entrada y dices, dile al señor tal, no sé cuál sea el nombre de la Dimayor, que aquí está Juan Hernández. Yo lo conozco, yo sé quién es él, yo sé dónde vive, yo sé qué come, yo sé en qué carro anda, yo sé todo de él. Ah, bueno, perfecto. Después llega el guarda de seguridad y te dice que él no te conoce. ¿Cómo te sientes ahí? Avergonzado. ¿De qué te sirvió conocerlo? De nada, de absolutamente nada. Te vas a quedar en la puerta del estadio diciendo, pero díganle que yo lo conozco. ¿Y qué dice él? Y peor si sale el hombre y dice, a ver quién es el que está buscándome, a ver quién, no te he visto nunca en la vida, no sé quién eres, chao. Te van a echar la policía, la guardia del estadio y te van a sacar, no vas a poder ni ver el partido. Hermano, es muy terrible pensar en cuánta gente va a estar en el trono blanco para juicio diciendo, pero yo te conozco. Y él dice, pero yo a ti no. Yo a ti no. Pero en el nuevo pacto Dios dice, ellos serán mi pueblo y yo seré ¿qué? Su Dios. Es decir, yo no los voy a negar. Yo voy a confesar que ellos son míos. Voy a confesar que ellos me pertenecen. Y esa es una de las grandes bondades del nuevo pacto. Porque el Señor, hablando a través de Juan el Bautista, dice, cuando estaba bautizando se acercaban fariseos a que los bautizara y él dice algo, mire, ¿qué van a decir? ¿Que son hijos de Abraham? No, señores, den frutos que demuestren arrepentimiento, porque aún de las piedras Dios le puede dar hijos a Abraham. Muchos israelitas consideraban que eran salvos simplemente porque eran descendientes sanguíneos de Abraham. Muchas personas creen que son salvas porque asisten a una congregación de sana doctrina, porque pertenecen a una familia donde el evangelio es tomado en cuenta, porque tienen algunas cuestiones religiosas. Pero hermano, lo importante es que Dios te conozca a ti. Ahora, ¿significa eso que no te debes esforzar en conocer a Dios? No. Pero es que si Dios te conoce, tú conoces a Dios. Amén. Si Dios te conoce, tú conoces a Dios. Si yo conociese al dirigente de la federación, cuando él me ve, ¿qué dice? Entra, Juan. Y voy a tener comunión con él. Lo voy a conocer de una u otra manera. Pero si Dios no te conoce, hermano, no hay nada que hacer. Verso 39. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos, nunca dejaré de hacerles el bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles el bien y con fidelidad y de todo corazón volveré a plantar en esta tierra. Los volveré a plantar en esta tierra. Aquí hay dos cosas.
importantes. Vamos a analizarlas, iglesia. El versículo 39 dice, les daré un solo corazón y un solo propósito. Una de las características que marcan la vida bajo el nuevo pacto es que la iglesia tiene un solo corazón. Fíjate que aquí ya no está hablando de a cada uno le voy a dar un nuevo corazón, sino que la iglesia tendrá un solo corazón. Es decir, seremos de un solo sentir y de un solo parecer. Hermano, la iglesia tiene diferencias entre cada congregación. Cada congregación tiene sus matices. Cada congregación tiene cosas que son diferentes, únicas. Muchas de ellas tienen que ver con quién es el hombre que Dios ha puesto, o los hombres más bien, que Dios ha puesto a pastorear. Por ejemplo, hay congregaciones en que la alabanza la usan guacharaca. Aquí difícilmente usted va a encontrar una guacharaca alguna vez en la vida. ¿Por qué? ¿Porque se ha pecado la guacharaca? No, porque los que estamos como líderes no somos de guacharaca. Entonces usted va a tener una diferencia en ese tipo de culto como tal. Pero vamos a tener un solo corazón y un solo sentir en las cosas importantes, en las cosas que son verdaderamente fundamentales para la fe. Y eso es fundamental para que entiendas si eres o no eres del nuevo pacto, porque hay personas que se identifican con Cristo, pero que andan tratando de mutilar el cuerpo de Cristo por diferencias que no son trascendentales, por cosas que no son necesarias, y que aunque podamos tener perspectivas diferentes, el amor por el cuerpo de Cristo, el amor por Cristo hace que permanezcamos en unidad. Podemos tener unidad en medio de variedad. No sé si me estoy haciendo entender. Miren, la iglesia cristiana tiene muchas diferencias. El sábado estuvimos estudiando, ayer estábamos con la gente en teología y mirábamos, por ejemplo, perspectivas acerca de las doctrinas de salvación. Si hay predestinación, si no hay predestinación, y llegábamos a una conclusión: misterio. Y al final no importa, porque al final lo que importa es Cristo, el Evangelio, y no puedo dividir la iglesia por causa de esas doctrinas. Hay hermanos, los comentamos hace 8 días, el lunes en la clase también, bueno, estoy confundido acá si fue en la clase, ¿de dónde fue? Sí, en la clase del lunes de teología. Hablábamos de la muerte. ¿Qué va a pasar? Los cristianos cuando mueren van de una vez al cielo o van al seno de Abraham. Y decíamos, hay hermanos de fe genuina, hermanos sabios en la palabra de Dios, eruditos en la palabra de Dios, que tienen posiciones contrarias con otros hermanos que están en la palabra de Dios. Entonces, por eso no se dividen, por eso simplemente que dicen, tenemos una posición distinta, pero en general el cuerpo de Cristo tiene un mismo corazón. Hay cosas que son fundamentales. Todo cristiano cree que Jesucristo es el Señor, por ejemplo. En eso no hay la menor duda. O sea, son cosas que están en un solo corazón. Tú vas a una iglesia en la China y te ponen un traductor allá, y hermano, ¿usted cree que Cristo es el único Señor? ¿Qué dice todo el mundo allá? Amén, como se diga amén en chino. Van a decir amén, porque es una verdad que está en todo el corazón de la iglesia. No sé si me hago entender. Creemos cosas como que la Escritura es la autoridad infalible para el cuerpo de Cristo. Tú hablas con un cristiano en la China, un cristiano en Europa, un cristiano en Colombia, un cristiano en Argentina, y todos te van a decir exactamente lo mismo. No vas a encontrar en el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, alguien que diga, bueno, la Escritura, pero con algunos reparos. No. El verdadero pueblo de Dios considera que la Escritura es inspirada por Dios, es infalible y que es nuestra última autoridad. Amén. El cristiano considera no solamente que Cristo bajo el nuevo pacto es el Señor, sino que Cristo es el único camino de salvación. Eso es una de las cosas que más nos separan del catolicismo romano. No hay otra manera de acercarnos al Padre. No hay otra manera de hablar con el Padre, de llegar al trono del Padre, sino a través de Cristo Jesús y sin ningún tipo de intermediarios. Amén. Eso es lo que creemos como tal, porque tenemos un solo corazón. Estamos completamente diferentes en ese sentido, en esa situación. Los cristianos creen que el fin, mira, préstame atención, no te dejes distraer, porque hace 8 días estaban congelados y hace media hora estaban congelados, ahora subió temperatura. No se dejen distraer. Yo creo que el mismo Dios nos prueba con todas estas cosas, y creo que hasta que no aprendamos eso, no vamos a tener local.
Porque cada 8 días es algo. Cada 8 días es algo. Es el frío, es el calor, es que están pegados, están muy lejos, están cerca. Hermanos, aquí lo importante es Cristo. Cristo, olvídese. Si hay calor, échese ahí ya. Pero todo el mundo moviéndose por esto. Les daré un solo corazón y un solo propósito. Hermanos, todos los cristianos tenemos algo fundamental y es lo que acabo de decir. El único motivo, el único objetivo es Cristo. O sea, pensamos y queremos la gloria de Cristo. Los cristianos tenemos un solo corazón que busca la gloria de Cristo. Queremos que nuestras vidas glorifiquen a Cristo. Queremos que nuestras familias glorifiquen a Cristo. Queremos que nuestros trabajos glorifiquen a Cristo. Queremos que todo lo que hacemos nosotros glorifique a Cristo. ¿Pero por qué? Porque Dios nos ha dado un solo corazón. Este amigo mío que tengo allá en Inglaterra y que es hermano en la fe, cuando yo hablo con él veo el mismo corazón. Estoy luchando con el pecado porque quiero glorificar a Cristo. Quiero que mis hijos conozcan a Cristo. Quiero que toda mi vida glorifique a Cristo. Es decir, hay un solo corazón, a pesar de que puedan haber diferencias. Te voy a poner un ejemplo que leí hace poco. Decía, pensemos en un hermano que cree en la predestinación, un hermano que no cree en la predestinación, y entonces el primer hermano que cree en la predestinación es misionero y está en un país donde el cristianismo es perseguido, está en la selva, lo están persiguiendo para matarlo los habitantes de ese lugar, y desesperado en medio de la noche toca en la casa de una persona y dice, mire, soy misionero cristiano, me están persiguiendo para matarme, y el que está en la casa es cristiano. ¿Qué va a hacer inmediatamente? ¿Le va a querer qué? Ayudar, le va a abrir la puerta, y comienzan a hablar y se da cuenta, bueno, ¿y tú cristiano con quién vienes? No, yo estoy con los bautistas y somos de predestinación. Ah, no, sal. Qué pena, sal. Yo aquí no creo en la predestinación. No, no va a pasar eso. Puede que diga, bueno, yo no lo veo así, pero hermano, entre. Porque hay una cosa que es superior, Cristo. Hay una unidad espiritual y esa unidad no se puede romper por nada, porque el verdadero cristiano se va a negar a sí mismo, va a tomar sus puntos de vista que pueden ser diferentes y aceptables y los va a hacer a un lado con tal de guardar el cuerpo de Cristo, la unidad en el cuerpo de Cristo. Lo contrario no proviene de Dios. Es una cuestión, porque es que lo está diciendo acá, les daré un solo corazón. Ahora, ¿cómo puedo yo decir que tengo el mismo corazón de la iglesia si quiero dividir la iglesia? Hay una cosa terrible acá, me está diciendo yo no estoy bajo el nuevo pacto. En el nuevo pacto yo quiero la unidad de la iglesia. No la falsa unidad, no el ecumenismo. Todos juntos, no importa. Ustedes creen que Cristo no es Dios, no importa, vamos. Ustedes creen que se puede pecar, no importa, vamos, no. Pero en lo esencial buscamos ¿qué? La unidad, y hacemos a un lado todas nuestras diferencias por un solo propósito, la gloria de Cristo. Me niego a mí mismo para que Cristo sea glorificado y para no lastimar al hermano que piensa diferente a mí. Quien no lo hace así está en peligro, tiene que revisarse. Un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. No está diciendo el Señor, ¿está o no está? No está diciendo el Señor que si yo estoy bajo el nuevo pacto, mis hijos están bajo el nuevo pacto. Lo que está diciendo es que si yo estoy bajo el nuevo pacto, terrenalmente hablando, mis hijos van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque si yo estoy bajo el nuevo pacto, nunca me van a ver golpeando a su mamá, no me van a ver llegando ebrio, no me van a ver o no van a escuchar a la mamá llorando porque estoy con otra mujer. No me voy a perder de la casa, no los voy a maltratar. Es decir, aun cuando ellos no crezcan y se peguen al camino del Señor, ellos van a ser bendecidos porque están en una casa que está bajo el nuevo pacto. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. No que, bueno, como yo soy creyente, mi hija está salva. Cada rato le repito a mi hija, tú tienes que pedirle al Señor que te salve. Tú tienes que clamar a Cristo porque te salve, porque el hecho de que seas mi hija no te salva. Nadie se salva por herencia. Amén. La salvación no es hereditaria, no se transfiere de generación a generación. No es que yo tengo aquí el título de la membresía de mi papá, me la heredaron. Eso no se hereda. Eso no viene de esa manera. Es individual. Cada quien con Cristo. Amén. Bueno.
y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien y pondré, mira esto tan tremendo, versículo 40, parte B. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Hermano, quiero que te revises. 2 Corintios 3, examínate. Dios dice que si estás en el nuevo pacto, Dios pone en tu corazón el deseo de adorarle. Ahora, establezcamos que adorar no es solamente cantar. Establezcamos que adorar no es solamente levantar manos. Establezcamos que adorar es una vida rendida a Dios. Es una vida donde Cristo es buscado, Cristo es anhelado, Cristo es deseado, es el amado de tu vida. Pero la adoración o el momento de la alabanza te puede ayudar a entender cosas. No es que yo no sé, yo estoy en la iglesia, yo soy cristiano, pero a mí eso de cantar y a mí eso de decirle, a mí eso como que no me... No, ahora no estoy diciendo que tú eres el que tiene que, el llorón de la iglesia, ¿no? Cada vez que la alabanza, no estoy hablando de sentimentalismos, porque yo he visto hermanos que no están pero están metidos ahí adorando al Señor en medio de la alabanza. Pero si para ti es indiferente, revísate. Porque Dios pone en el pueblo el deseo de adorarle. O sea, eso no nace de ti. Eso no nace de mí. Eso es algo que Dios pone. Tú quieres adorarle. Mira, hay gente todavía luchando en el cristianismo. Me prohíben escuchar radio no sé qué. No hay necesidad de prohibirte eso. O sea, yo tengo libertad en Cristo para escuchar otro tipo de música, siempre y cuando no sea vulgar. Pero si me ponen a escoger entre eso y una alabanza, siempre me voy por la alabanza. O sea, no hay necesidad de que alguien me prohíba. No hay necesidad de que un hermano venga y me bloquee el celular o me bote los CDs, porque habían hermanos que antes, no sé si usted alguna vez lo hizo, llegaba a la casa de la familia y cogía los matachitos y los tiraba al piso y hacía para que no vuelvas a ser idólatra. El ídolo no está allá, el ídolo está en el corazón. O sea, más rápido cayó el matacho allá, en que el corazón decir, ¿por qué lo hizo? Y va y compra otro, lo vuelve a armar. Cuando estás en Cristo, bajo el nuevo pacto, tú tienes el deseo de adorarle. Mira, vas a ver una película, porque estamos poniendo en la práctica la vida bajo el nuevo pacto. Y puede que no haya nadie viéndote, pero si la película comienza con vulgaridades, tú no quieres verla ya. Nadie te lo prohibió. No hay un hermano diciendo, le voy a decir a Juan, porque hay algunos que amenazan. ¿Yo quién soy? No amenace conmigo. Hermano, ¿por qué dejas de ver la película? Yo me he salido de cine. No una ni dos, varias veces. No digo, pero pagué la boleta, ya, imagínate, y perdí la plata, ¿y qué hago con las crispetas? No, oye, no, vámonos. ¿Por qué? Nadie me está diciendo, nadie me ha dicho, oye, salte. No, hermano, pero es que el Espíritu de Dios que mora en el creyente busca la adoración de Cristo. Entonces tú no quieres hacer nada que contriste al Espíritu de Dios. Amén. Ahora, ¿lo vas a contristar a veces? Sí, hermano, es imposible que no lo hagamos. Pero en tu corazón hay un cambio. En tu corazón hay algo. Si te encuentras a ti mismo caminando por el centro comercial o vas en el bus y te ponen esa vulgaridad que ponen en los buses y tus pies comienzan tú te das cuenta, oye, tú te reprendes a ti mismo o no te reprendes. O dices, no van a ir a la iglesia. No pasa eso. No pasa eso. Eso hay que editarlo. No pasa eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces no necesitas que alguien esté detrás como un policía evangélico ahí. Pilas es pecado, pilas es pecado. No, Cristo que mora dentro de ti te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Hay un deseo en tu corazón. Hermano, y vuelvo a decirte, revísate. Porque si tú dices, no, la verdad que yo me puedo ir con Olímpica Estéreo todo el tiempo y ahí estoy y me las sé todas. Porque, mire, una cosa que le hablaba con mi esposa la vez pasada, andaba en esa canción que dicen, qué terrible canción, que es el éxito mundial. Es Laura y no la he escuchado. O sea, y ahorita veo en las redes sociales que viene Julano de tal y ¿quién es ese? Yo me acuerdo los que cuando yo estaba en el mundo. Pero ¿quién es ese que están ahí todos muertos en el aeropuerto? Ahí? No, ni idea. No tengo ni idea. Ahora me lo prohibieron.
Mis redes están bloqueadas. No, hermano, yo ya no quiero eso. ¿Pero por qué? Porque es que yo todos los días, no. El nuevo pacto. El nuevo pacto. Me dicen, ¿qué vas a ver eso? No quiero ver eso, no quiero estar en eso. Hermano, hay una diferencia grande porque es que en la religiosidad del antiguo pacto todos son leyes. En la religiosidad, ¿sabes cómo te sientes tú? En la iglesia prohíben todo. Por eso es que, mira, la gente viene tan acostumbrada a la religión que cuando llega el cristianismo dicen, ¿qué es prohibido aquí? Una de las preguntas que le hacen a uno, ¿y es prohibido ahora bailar? Y ahora es prohibido. ¿Quién ha hablado de prohibido? Aquí no se trata de prohibido, aquí se trata de yo quiero agradar a Dios. Y cuando yo busco agradar a Dios hay una cantidad de cosas que no hago. Pero no porque, ay, todo me lo prohíben, no, me tienen hasta aquí de prohibiciones. ¿Quién te ha prohibido algo, hermano? Yo quiero que te hagas la pregunta. ¿Cuándo de aquí se ha dicho en el púlpito, se prohíbe a ley? ¿Cuándo? ¿Yo quién soy para prohibir algo? Pero yo te digo, el cristiano no anda en eso. Si tú andas en eso, revísate. Porque el cristiano no anda en eso. O aquí se prohíbe el adulterio. Aquí no se ha prohibido el adulterio nunca. ¿Lo permiten? No. Sí, porque hay que aclarar. Mire, pastor dice que no prohíbe el adulterio. Hay que aclarar. Pero hermano, el hecho de que no andemos con prohibición, el creyente genuino es tentado. Esta semana hablaba con un hermano que me contaba, decía, mira Juan, me han pasado cosas terribles. Que yo le decía alguna vez a algunos, mira, cuando yo era soltero, me vestía con ropa de marca, andaba en carro último modelo, gafas y no sé qué. Me miraba una mujer en la calle y yo decía, pero hoy me mira una mujer y digo, eso es el diablo, eso es espiritual. Soy gordito, panzoncito, carro viejo. Entonces hay que entender lo que está pasando. Pero este hermano me decía, en el bus voy montado. ¿Puedo, hermano? Sí. Puedo contar, pero sin nombre. Me dijo, voy montado en el bus y una mujer muy bonita, muy atractiva, comienza a ponerme el perfil de ella con el celular de ella. Y me mira y se ríe. Y todo el tiempo con el celular ahí. ¿De dónde pasa eso si voy montado en un bus? Voy ajetreado ahí, voy flaco, voy... ¿Cómo? Hermano, ahora, ¿podría ese hermano decir, en la iglesia está prohibido el adulterio? No, ¿sabes qué pasa? ¿Y qué hiciste? No, yo miro para otro lado, llamo a mi esposa. ¿Por qué? Por Cristo. Es Cristo. No hay un manual de, el adulterio está prohibido en Misión Rescate. No, Cristo mora en él y dice, yo no puedo deshonrar a Cristo. Es una de las ventajas y una de las características del nuevo pacto. No queremos. Nos damos cuenta, otro que dice, bajémonos aquí, voy en el bus, nadie sabe nada. No, hermano, mira, cuando mi esposa, que a veces viaja 2 veces al año con mi hija a Bogotá, yo no quiero ni salir de la casa, yo quiero evitar problemas, tentaciones y pasan cosas. Estás solo en la casa, nadie sabe, pero Dios sabe. No necesito a alguien ahí. Pilas, no, Juan, acuérdate que el adulterio es pecado. Mi esposa no tiene que decirme eso. Cuando salgo en la mañana, mi esposa no me dice, acuérdate que Dios maldice al adúltero. No me dice eso. Yo no necesito eso. Yo tengo ¿a quién? A Cristo. Entonces voy en la calle y si viene la tentación de mirar o lo que sea que tengo, a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Mira, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme. Hay un deseo que caracteriza a la iglesia, a la gente que está bajo el nuevo pacto, y es el deseo de ¿qué? De adorar a Dios. Ahora, ¿puedo como adúltero adorar a Dios? No. ¿Puedo adorar a Dios en la mentira? No. ¿Puedo adorar a Dios viendo pornografía? No. ¿Puedo adorar a Dios robando? No, la respuesta va a ser no. Y entonces, como Dios pone el deseo en el corazón de la iglesia de adorar a Dios, la iglesia va a buscar santidad. Porque hay un deseo. Ahora, ¿significa que siempre lo va a adorar? No, vamos a caer. De hecho, Corintios es muy fuerte, porque Corintios inicia la primera carta hablando del hombre que estaba en una relación adúltera con la esposa de su papá, su madrastra. Pero en la segunda carta de Corintios encontramos a Pablo diciendo, restauren al hermano. Sigue siendo hermano. O sea, cayó en un pecado terrible, porque aquí no hemos tenido eso.
¿Qué pasó? No, le quité la esposa a mi papá. ¿Me hago entender? Pero en la segunda carta vemos a este hombre restaurado. ¿Por qué? Porque Dios pone en el deseo, en el corazón de ese hombre, el deseo de adorarle y no apartarse. Tal vez tú al escuchar todas estas cosas, bueno, voy a seguir hablando porque es práctico. Si a mí no me llaman a las 4, yo no oro. Pregúntate. Porque hay momentos en que necesitamos que alguien nos eche gasolina. Está bien. Hay momentos en que necesitamos apoyo de otros hermanos. Está bien. Pero si a mí no me llaman, yo nunca oro. Mira, el cristiano desea tener comunión con Dios. El cristiano, mira, ¿qué has leído? No, como no me llamas hace 3 meses para preguntarme qué leo, no he vuelto a leer. Oh, ¿y eres cristiano? Sí, yo soy miembro. ¿Pero de qué? ¿Miembro de qué? Puedes ser miembro de Misión Rescate, pero no eres miembro de la iglesia de Cristo. Amén. Hay un deseo por hacer las cosas. Ahora, tú puedes pensar, oye, entonces con esto estoy perdido. ¿O cómo hago para saber? Mira, aquí dice algo importante. Nunca me dejarán. Una forma en que tú sepas que estás en el nuevo pacto es lo siguiente. Yo una vez le dije a un hombre que se congregaba aquí hace 6 años más o menos. Este muchacho le pagaban semanal, donde trabajaba, y entonces él fue a una congregación donde lo que le enseñaron es que una de las características del cristiano es que diezma fielmente, que no sé dónde aparece eso en la Biblia, pero ajá. Entonces no hay que diezmar, no damos, eso es otra cosa que no vaya aquí a hacer doctrinas extrañas. Entonces este hombre todos los fines de semana se iba de borrachera, se iba con mujeres, era soltero, pero se iba a acostar con mujeres. Pero el domingo él siempre se encargaba de que nos diéramos cuenta de que diezmaba. Era fiel diezmador. Como dicen por ahí en algunas iglesias tienen letreros de los diezmadores fieles. No sé para qué. Fiel diezmador. Y yo hablé con él y lo exhorté y bueno, todo lo que podemos hacer. Llegó un día en que le dije, mira, ¿tú por qué no te vas para el mundo? Vete y piérdete con toda, mi hermano. ¿Sabes qué? Tú vas para el infierno. Si tú hoy te mueres, te vas para el infierno. Entonces, en lugar de estar en la taberna pensando en, ay, ¿será que eso está mal? Coge ese diezmo que estás dando y bébetelo. Por lo menos vas a tener tranquilidad de aquí a que te mueras. Igual te vas a consumir en el infierno. Gózatela. Ve y gózatela. Y alguien puede decir, qué terrible consejo. ¿Sabes qué hizo? Fue y se la gozó. Y se la está gozando. Pero hay otras personas que le he dicho, ¿por qué no te vas? O sea, mira, tú vienes y dices que es que no, yo siempre lucho con aquello, que yo tengo el pensamiento, que volví a caer, que volví a suceder. Mira, como que Cristo en ti no ha hecho nada, ¿por qué no te vas para el mundo? Y cuando le digo eso, dice, no, yo no puedo volver al mundo, yo no puedo alejarme de Cristo. Ahí tenemos un buen nuevo nacimiento. El que está en Cristo no se puede alejar, puede que lo piense, pero cuando está la perspectiva de que le abrimos la puerta, ¿qué hace? Oye, no. Es duro, pero sin Cristo no. Pero quien no está en Cristo, apenas le abren la puerta, sale corriendo. O sea, más me demoré yo en decirle eso, como que se le iluminaron los ojos. ¿Me puedo beber todo lo que estoy diezmando? ¿Se perdió por culpa de Juan? No, estaba perdido. Estaba perdido. Y sigue perdido. Hermanos, Dios dice que no va a dejar, pondrá en el corazón del nuevo pacto, la gente del nuevo pacto, el deseo de nunca apartarse de Dios. Por eso dice la Escritura, no me agradaré los que se apartan de mí. Por eso dice el autor de Hebreos, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios. Nosotros, los creyentes. Ahora, ¿puede darse el caso de que alguien se aparte de Dios? Hemos visto que sí, pero ese no es el tema del día de hoy. El punto es que Dios pone en el corazón del genuino creyente un deseo. Quiero que te preguntes algo. ¿Estás aquí libremente o estás aquí por evitar problemas con tu familia? No respondas. ¿Estás aquí libremente o estás porque donde no vaya quien se aguanta a mi esposa? Donde no vaya quien se aguanta la cantaleta, donde no vaya, no, toca ir. Si estás aquí así, tú no eres parte del nuevo pacto.
Pide misericordia hoy. Pero si tú dices, que yo me lo he preguntado, y si tu esposa nunca quiere volver, y si tu esposa te dice, mira, me aburrí del cristianismo, tengo revelación, los mormones son la solución, ¿qué haces? ¿Te vas para los mormones? Mira, donde vuelvas a ir a la congregación, olvídate de mí, ¿qué haces? Si tu respuesta no es, sin Cristo nada, tienes problemas. Tienes que revisarte. Porque en el nuevo pacto, hermanos, nosotros no nos alejamos de Dios. No podemos. No podemos. O sea, contemplamos nuestras luchas, contemplamos nuestras caídas espirituales, contemplamos nuestra propia terquedad porque somos tercos o no. Pero cuando se nos dice, entonces vete para el mundo, si es que esto es tan complicado para ti, ¿qué decimos? No. No. Hermano, pónganme en disciplina, hermano, haga, pero yo no me voy. Yo no me voy. Aquí sigo. Y no digo aquí Misión Rescate, digo que la iglesia. Yo no me voy. ¿Cómo voy a estar sin Cristo? No puedes. Dios hizo algo en tu corazón. Amén. Ahora vayamos a Romanos capítulo 5. ¿Lo tienes? Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. La muerte en el ser humano entró a causa del pecado. Por eso cuando tú has escuchado, así sean hombres que muchas veces han dado buenos mensajes hablando de mundos preadámicos, no es verdad. Porque si hubo mundos preadámicos y hubo muerte antes de Adán, Dios está mintiendo acá. La muerte entró al mundo a través del pecado de Adán. Amén. Es lo que dice acá. La muerte se extendió a todos. ¿Qué significa se extendió? A todos nos llegó la muerte. Todos, y todos ni siquiera son solo los hombres, sino toda ¿qué? La creación. Las plantas no morían, ahora mueren. Los animales no morían, ahora mueren. Todos mueren por causa del pecado del hombre. Es cierto. La gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. ¿De qué ley está hablando? El pacto de Moisés, el antiguo pacto. Pues vamos a ir en la práctica que hace el nuevo pacto con nosotros. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, un tipo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Entonces vamos mirando. El pecado de Adán trajo primero ¿qué? Muerte, y luego nos dice que trajo también ¿qué? Condenación. Son declarados ¿qué? Culpables. Trajo las dos cosas, muerte física la primera parte y también condenación, es decir, muerte eterna. Recuerden que se dan las dos cosas. Versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados
justos. Vamos a estudiar esto. 3 cosas produjo el pecado de Adán en la humanidad: muerte, condenación y esclavitud al pecado. El hombre quedó esclavo del pecado. No sé si alguna vez te has encontrado pensando, bueno, pero ¿por qué se nos imputa el pecado de Adán? Es decir, ¿por qué me toman a mí en cuenta la transgresión de Adán si finalmente yo no estuve en el huerto del Edén? Independientemente de que lo he dicho creo que unas 10 veces, si hubieras estado tú, no te hubieras comido un fruto, hubieras mochado el árbol y lo trasplantas a tu casa. El punto es que no estuviste, ni yo estuve, y sin embargo se dice que se nos toma o se nos imputa el pecado de Adán. Somos condenados. ¿Por qué es esto, hermanos? Lo que hizo Adán se hereda y trajo muerte no solamente a Adán, sino a todos sus descendientes. Es decir, todo ser humano nace y nace con los días contados. Después de Adán, todo ser humano que nace tiene claro su ciclo de vida. Nace, crece, algunos se reproducen y después mueren. Es decir, no hay otra posibilidad. La muerte entra en el hombre. La condenación entra en el hombre también, porque el hombre nace muerto espiritualmente, incapaz de acercarse a Dios por sus propios medios. Nace como enemigo de Dios. Por eso es que está condenado, porque al hombre no hay que enseñarle a ser enemigo de Dios. El hombre es enemigo de Dios por naturaleza y esclavo del pecado. Porque quiero preguntarle aquí a los papás, ¿quién de ustedes le ha enseñado a su hijo a mentir? ¿Quién de ustedes, papás, le ha enseñado a su hijo a ser egoísta? Cuando tu hermanito te pida, no le des. ¿Alguien le ha enseñado eso? Cuando vayamos al parque, hazle fieros a los otros niños. ¿Alguien le ha enseñado eso? Hazme pataletas, que eso me encanta. No, nosotros no tenemos que enseñarle a nuestros hijos a hacer lo malo. Ellos lo traen por dentro. O sea, vienen con el chip de la maldad. Ellos mienten. Ellos son egoístas. Ellos son, pataletosos y todos los pecados que queramos tener, pero lo tienen en sí mismos. No hubo necesidad de enseñarle a los otros. Es decir, que el pecado de Adán nos hizo heredar esta llamada naturaleza pecaminosa. Es decir, venimos programados para hacer ¿qué? Lo malo. Nadie tiene que enseñarnos a desobedecer. Desobedecemos por naturaleza. Nadie tiene que enseñarnos a irnos en contra de Dios. Estamos en contra de Dios por naturaleza. Es decir, así venimos programados. Ahora bien, el apóstol Pablo en Romanos está diciendo, eso pasaba con Adán y luego llegó la ley. Vamos a mirar qué hizo la ley con respecto al pecado de Adán. El pecado de Adán trajo muerte. ¿Podía la ley quitar la muerte en el hombre? No. De hecho, bajo la ley muchas cosas tenían como consecuencia otra vez ¿qué? Muerte. Muerte física en ese momento. Es decir, el adulterio, por ejemplo, la ley de Moisés, ¿cómo se tomaba? Hay que apedrearlo y hay que apedrearla de una vez. Es decir, la consecuencia del pecado de Adán no lo pudo quitar la ley. La segunda cosa que trajo Adán, ¿qué fue? Condenación. La ley quitaba la condenación. La ley podía declarar justo al hombre delante de Dios. No, de hecho dice la Escritura que por la ley todos son declarados ¿qué? Culpables. El apóstol lo dice, la ley me mostró la magnitud de mi pecado. La ley lo que hace es dejarte ver lo terrible que eres. La ley lo que hace es que nosotros nos demos cuenta, wow, en verdad estoy mal con Dios. Si a Dios le agrada esto y lo comparo con mi vida, Dios me aborrece. Si Dios dice que el que hace esto es enemigo suyo, yo soy el peor enemigo de él. Por eso Pablo llega a decir, y él mostró su gracia en salvar a mí, el peor de los pecadores, para que todos se puedan dar cuenta que todos pueden creer en él y ser salvos. La ley no quita la condenación. Ahora, la esclavitud al pecado. ¿Qué significa esclavitud al pecado? Que el pecado dominaba sobre el hombre. El hombre estaba preso en el pecado. El hombre decía, por ejemplo, el remordimiento: no vuelvo a emborracharme porque estaba en la mañana con dolor de cabeza, se había gastado la plata del arriendo, pero ¿qué hace a media mañana? Está otra vez tomando. Sigue en la misma. Es esclavo del pecado. ¿Podía la ley quitar la esclavitud al pecado? No, la ley únicamente le mostraba, ¿estás qué? Mal, estás condenado. Y ahí es donde el nuevo pacto, hermanos, encuentra
sentido y uso en la vida práctica del hombre. Porque lo primero que el nuevo pacto nos garantiza es que ya la muerte no reina sobre nosotros. Podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Vamos a morir, sí, pero se nos ha prometido que vamos a resucitar. Tendremos resurrección. Esa muerte ha sido ¿qué? Quitada de nosotros. Es algo que el antiguo pacto no podía hacer. Hermanos, el hombre puede solucionar muchas cosas, pero la muerte no. Ahí se van a quedar congelados. No, se metieron, usted ha visto que hay gente que se congela para que lo resuciten. Ahí se va a quedar. ¿Por qué se va a quedar allí? Porque lo único que trae vida es ¿quién? Cristo. Solo Cristo, hermano. No hay otro que pueda dar vida a los muertos sino el Señor. La ley trajo, el pecado de Adán trajo condenación. El nuevo pacto que trae justificación. Los leímos hace 8 días. Esta es la sangre con la cual se confirma el nuevo pacto. Sangre derramada como confirmación del nuevo pacto. Con la sangre de Cristo es cubierto nuestro pecado. Con el sacrificio de Cristo somos declarados justos delante de Dios, que es una cosa increíble, hermanos, porque te puedes levantar de entre los muertos, pero para ser condenado. De hecho, varios se van a levantar entre los muertos para ser condenados, arrojados al lago que arde con fuego. Pero hermanos, el nuevo pacto, dice, lo estudiamos en Ezequiel, yo los ¿qué? Limpiaré, yo los lavaré, yo los purificaré. El nuevo pacto nos hace justos delante de Dios y solo por la fe, solo por creer. Somos declarados justos porque la vida, préstame atención porque eso es doctrina. La vida que Cristo llevó perfecta se te cuenta a ti. Cuando Dios te mira, no mira tu vida, mira la vida de Cristo. Hay una de las cosas tremendas del Evangelio es esta. ¿Sabes por qué Cristo no te destruye? El Padre no te destruye porque cuando te mira, está mirando la vida de Cristo. Es una cosa tremenda. En el momento en que el creyente cree, valga la redundancia, en el momento en que una persona cree para salvación, de acuerdo a la Escritura, es justificado. Y en ese momento es visto perfecto delante del Padre. En ese mismo instante. ¿Por qué? Porque el Padre lo ve viviendo la vida perfecta de Cristo. Justificación. Se nos llama justos, aunque somos ¿qué? Pecadores. Pero viene la parte importante para el mensaje de hoy. En Adán fuimos, déjame un poquito se bajó aquí. En Adán fuimos esclavizados al pecado. En Cristo somos liberados del poder del pecado. Mira lo que acabamos de leer. Dice, versículo 17. El pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Vivirán en qué? En victoria. Vayamos al versículo, capítulo 6, versículo 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces viene una pregunta: ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Una de las cosas tremendas, iglesia, es que la naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros, pero ya no somos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Nosotros ya no estamos bajo la esclavitud. En la práctica de la vida bajo el nuevo pacto, el creyente ya no está dominado por el pecado. El pecado está al acecho. El pecado y la carne están al acecho del creyente, pero el creyente ya no está bajo la esclavitud, bajo el yugo del pecado. Nos lo recordaba el Señor a través de Leonardo el día jueves. Cristo no solamente nos salvó y ya de la muerte eterna. Cristo nos salvó de la muerte eterna y nos salvó del poder del pecado. Por eso es absurdo decir Señor, Señor y no obedecerle, porque si decimos Señor, Señor, bajo el nuevo pacto, vamos a vivir ¿en qué? En obediencia. ¿Porque tienes mucha fuerza? No, porque Cristo quebró el poder del pecado sobre tu vida. Y esa es una de las grandes verdades que la iglesia está escondiendo. Bueno, la falsa iglesia más bien.
Es una de las cosas que tú tienes que apropiarte, hermano, porque puedes decir en la mañana de hoy, pero eso no ha pasado en mí porque yo todavía quiero pecar. Claro que quieres pecar. Claro que deseas pecar, porque tu naturaleza pecaminosa todavía está ¿qué? Viva. Pero Cristo te recuerda algo: yo rompí el poder del pecado sobre tu vida. Yo rompí el poder del pecado. Cuando la tentación es grande, tú no puedes decir, ay, pobrecito, me tocó. No, no te tocó. No te tocó, porque si estás en el nuevo pacto, tú tienes cómo resistir el pecado. Tú tienes cómo resistir. Esto es una verdad tremenda. Porque cuando pecas, pecas porque quieres pecar. El mundo peca porque quiere, pero el mundo peca aunque no quiera. No sé si me hago entender. O sea, el mundo peca porque le encanta el pecado. El mundo vive en el pecado. El mundo se sumerge en el pecado. El mundo se revuelca en el pecado. Pero aun cuando el mundo, un hombre del mundo no quisiera pecar, ¿qué termina haciendo? Pecando. Por eso es que uno escucha historias de matrimonios que no, él me prometió que nunca más me la iba a volver a hacer y me la volvió a hacer. Claro, porque es del mundo. Es del mundo, no puede salir de eso. O sea, el pecado lo tiene como dominado. Es esclavo del pecado. Hay unos lazos. El enemigo lo tiene esclavizado también, el Dios de este mundo. Esa persona, aunque quiera, no puede. Puede que mejore en un área, pero no va a mejorar en todo. O sea, ¿por qué? Porque es esclavo. Pero el verdadero creyente, quien está bajo el nuevo pacto, ha sido liberado del poder del pecado. Estábamos cantando, rompió ¿qué? Las cadenas. Cuando el Hijo les hace libres, son verdaderamente libres. ¿De qué estaba hablando Cristo? ¿Únicamente de la condena eterna? No. Estaba hablando de que Él ha levantado un nuevo pueblo que es libre del poder del pecado. Es un pueblo que va a ser tentado. Es un pueblo que va a ser llamado a lo malo. Es un pueblo que todavía tiene reductos de ese viejo hombre, esa naturaleza que dice hagamos lo malo, pero ese hombre es libre del poder del pecado. Se puede levantar y decir no. Se puede levantar y decir no voy a caer, no lo voy a hacer, no me voy a mover en esa dirección porque Cristo me ha hecho libre. Cristo me ha hecho una nueva criatura. Cristo me ha hecho alguien completamente nuevo. No es un nuevo mejorado, es un nuevo totalmente. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Porque si no está pasando en tu vida, entonces no eres iglesia. Ah, pero yo siempre lucho con esa cosa. Todos tienen algo con lo que luchan más. El que diga que no tiene un área con la que lucha más está mintiendo. Todos tienen algo que dicen, ay, por aquí es que me cuesta más, me cuesta más, me cuesta más, me cuesta más. Te cuesta, pero sigues en la lucha. Te cuesta, hay veces caes, pero no caes siempre. Si te la pasas revolcándote ahí, entonces no has nacido de nuevo. Te cuesta, como contaban el hermano del parabrisas. Le cuesta y se le vienen días y le cuesta y habrá momentos en que le sonríe, habrá momentos en que les quiere mover el parabrisas para ver si le pega. Bueno, no sé qué pueda pasar allí. Pero hermano, está luchando. No se revuelca en el pecado, no se revuelca bueno, lo que le pase en ese momento que le vienen a lavar el parabrisas. Habrá momentos en que escucharás esa canción, habrá momentos en que mirarás esa película, habrá momentos en que mirarás a alguien que no sea tu cónyuge. Tendrás pensamientos que dirás, qué asco este pensamiento, pero no te vas a deleitar en el pecado porque ahora Cristo mora en ti y no te vas a sentir como que voy aquí de la mano al degolladero, voy caminando como oveja al degolladero, porque así éramos antes, como ovejas que van camino al matadero también por el pecado. El pecado nos estaba llevando cautivos, estábamos yendo a la condenación y no podíamos hacer absolutamente nada. Pero Cristo nos ha liberado del poder del pecado. Hermano, si usted es cristiano, el pecado no tiene poder sobre su vida. El pecado ya no es más su amo. Las cosas nuevas han llegado. Cristo nos ha hecho completamente nuevo. Mire lo que dice el versículo 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida ¿qué? Nueva. El creyente no es una nueva creación solamente en el cielo.
La palabra dice en Apocalipsis que todos recibiremos una piedrecita que tiene nuestro nombre grabado allí, un nombre que solamente conoce Dios y aquel que lo recibe. Se nos da un nuevo nombre, pero aquí en la tierra también tenemos un nuevo nombre. Jacob, cuando tuvo el encuentro con el Señor, ya no caminó igual. Ya no caminó igual. Quien tiene un verdadero encuentro con el Señor, no estoy hablando de un encuentro de que me caí y temblé, porque yo he visto mucha gente que cae, tiembla y después va y se traba. Un verdadero encuentro con el Dios vivo. Un encuentro de cambio de corazón. Esa persona, dice acá, vive una vida nueva. Hay gente diciendo, soy una nueva creación. ¿Y para dónde vas? Para la discoteca. Pero ahora soy nuevo. Soy un nuevo cliente. Ahora es mi otra cuenta. No, no es eso. Vive una vida nueva. Quien ha nacido de nuevo, vive una vida nueva. Y lógicamente esa vida nueva es diferente a la vida anterior. O sea, no te quedes con la idea de que bajo el nuevo pacto hagamos fiesta. No. Bajo el nuevo pacto no es comamos y bebamos, que mañana moriremos y nos levantaremos glorificados. No, Señor. El que vive para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción y muerte. Gálatas capítulo 6. Los que viven para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosecharán destrucción y muerte. ¿Qué significa eso que dice Pablo en Gálatas? Hay deseos aquí. Van a haber deseos. Vas a tener luchas, pero tú decides si los satisfaces o no. La respuesta de Pablo, ¿cuál es? Golpeo mi carne y la obligo a obedecer. ¿Por qué? Porque ya no me controla. Ya mi carne no me controla, ahora yo controlo mi carne. Se me quiere levantar, pero yo la controlo. Se me quiere salir de las manos, pero yo ¿qué hago? Quieta. No más. Pasa y la golpeas y la obligas. Algunas veces con cosas que parecen infantiles. Yo lo he contado en un centro comercial. ¿Qué hago? Miro para el piso. Porque viene una mujer muy destapada. Miro para el piso. ¿Qué hice ahí? ¿Qué quiere la carne? Mira. No. No estoy obligado a mirar. Y cuando yo ya pasa, ¿qué digo? Victoria. Una victoria espiritual. Fue una victoria en Cristo. ¿Porque tengo mucha fuerza? No, porque Cristo me hizo libre del pecado. Porque si no me hubiese hecho libre, no solamente la miro, sino la repaso y la desvisto. Eso hacía el viejo hombre. ¿O tú no te has dado cuenta cuando vas en la calle y te das cuenta que los hombres que no están en Cristo, pasa una mujer y se quedan, pum, se tropiezan y todo, porque no pueden dejar de mirarla, es una cosa rara. Y a veces que estoy en un sitio parado y pasa y uno dice, oye, pero a la que sea mira, alta, flaca, bajita, gorda, morena, mona, lo que, a todas, o sea, no puede evitarlo, no puede. Es cautivo, está esclavizado, pero quien está en Cristo ya no. Hay algo que le quiere que, mira, pero no, hay una lucha, entonces no he nacido de nuevo, todavía lucho. Hermano, que luches es sinónimo de que estás en el nuevo pacto. Estás luchando. Ahora, si luchas y siempre caes, eres un religioso. Porque quien lucha en Cristo tiene victorias. ¿Y lo hace para qué? Para la gloria de Cristo. Para al final del día decir, Señor, gracias. Señor, me has cambiado. Señor, me has transformado. Vamos a dejar hasta aquí por tiempo. Y seguiremos, si el Señor lo permite, estudiando la próxima semana la vida bajo el nuevo pacto. Amén. Pero por ahora, hermanos, quiero pedirles que nos revisemos, que nos examinemos. Y hermano, no se avergüence si usted en la mañana de hoy se da cuenta que usted no está bajo el nuevo pacto. Es mejor que usted diga, mira, Juan o cualquiera de los hermanos que están aquí maduros en la fe, yo llevo tantos años o yo llevo muy poquito tiempo, pero yo no he nacido de nuevo. Ayúdenme a decir, no, qué pena que todos se enteren que no he nacido de nuevo. Hermano, ¿de qué le va a servir eso? Yo a veces tengo un pensamiento, y es el pensamiento de, llega Cristo por la iglesia y estamos en las nubes y de pronto alguien dice, faltó Julano. ¿Cómo es que Julano sé qué?
Juliano no era creyente. ¿Y por qué nunca dijo nada? ¿Por qué tantas veces y callado? Hermano, hable. Hable. Pida ayuda. Pida ayuda. Y este hermano es hermano de chévere, no hermano de sangre de Cristo. Pida ayuda. Pida ayuda hoy, cuando todavía hay chance, cuando todavía puede encontrar compasión. Porque recuerdo que comenzamos estudiando en 2 de Corintios. Ya iré sin compasión. Cuando Cristo venga, Cristo viene sin compasión. Viene a traer juicio. Porque el día de salvación es ahora. Es lo que dice la palabra. El día de salvación es ahora. Amén. Vamos a orar, hermanos.